¿Alguna vez has estado en una granja donde el silencio grita más fuerte que cualquier sonido? Donde el viento atraviesa los campos de maíz, arrastrando susurros que no parecen venir de nadie. Las granjas guardan historias, dicen, pero no todas son sobre trabajo duro o cosechas abundantes. Algunas tratan de lo que crece en la oscuridad, de lo que se esconde en los graneros vacíos, de lo que te observa desde las sombras mientras caminas sin darte cuenta. Esta es la historia de una granja diferente, donde la tierra guarda más que semillas y los campos esconden secretos que ni la luz del mediodía puede revelar. Apaga las luces, siente el olor a tierra húmeda y escucha el sonido de los animales, ¿o será algo más? Quizás, esta noche descubras qué es lo que realmente habita entre las cercas. Desde que compré la vieja granja de mis abuelos, todo parecía fuera de lugar. Ellos habían fallecido hace algunos años, y nadie de la familia se atrevió a venderla. Al final, las deudas me obligaron a quedarme a cargo del lugar. Y aquí estoy, rodeado de gallinas, maleza y un silencio que parece querer devorarme. Pero lo que no sabía era que ese silencio ocultaba algo mucho peor. La primera noche, estaba demasiado cansado del viaje y, sinceramente, ni siquiera pensé en nada extraño. Arreglé mis cosas y me fui a dormir, listo para poner la casa en orden al día siguiente. Pero a mitad de la madrugada, escuché lo que parecía un golpeteo leve en la ventana de mi cuarto. Parpadeé, medio adormecido, y decidí ignorarlo. Pensé, debe ser el viento. Al día siguiente, encontré algo extraño en el gallinero. Una de las gallinas estaba muerta, pero no había señales de mordidas ni nada común. La carne estaba seca, con agujeros en el pecho, y los ojos, bueno, los ojos ya no estaban. Intenté convencerme de que era algún depredador, quizás una lechuza. Pero, en el fondo, algo dentro de mí me decía que había algo mal. ¿Y tenía razón? Esa noche, me acosté temprano, pero fue imposible dormir. El sonido volvió, solo que esta vez era más fuerte. Y parecía venir de más de una ventana, como si alguien estuviera golpeando en todos los lados de la casa. Me levanté, encendí las luces y fui a la sala. Fue ahí cuando la vi, algo se movía cerca de la cerca. Era una figura delgada que se arrastraba por el suelo, con movimientos lentos y torpes. Desde lejos parecía un animal, pero cuando miré mejor, sentí mi estómago dar vueltas. Era algo alto y delgado, con una piel tan pálida que parecía brillar a la luz de la luna, pero lo más extraño era la cara. Bueno, lo que debía ser la cara. No tenía boca, solo un montón de ojos, docenas de ellos, de diferentes tamaños, todos parpadeando y mirando en direcciones distintas, pero de alguna forma, parecía notar mi presencia. No podía moverme. Estaba paralizado, mirando aquella cosa, hasta que dio un paso hacia mí, sus piernas finas crujían como ramas secas. En ese instante, apagué la luz, corrí hacia el cuarto y cerré la puerta con llave. Pasé el resto de la noche despierto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Podía escuchar el sonido de pasos arrastrándose alrededor de la casa y, a veces, un ruido, como si uñas estuvieran raspando la pared. Por la mañana, pensé en irme, pero el orgullo, y tal vez la terquedad, hablaron más fuerte. Decidí quedarme una noche más. Revisé las ventanas, cerré todo y me preparé como si fuera una batalla. Cuando cayó la noche, comencé a escuchar un sonido extraño fuera. Era como una respiración pesada y jadeante, proveniente del gallinero. Tomé mi linterna y fui hacia allí, intentando convencerme de que era algún animal. Pero cuando me acerqué, sentí un olor horrible, como carne en descomposición. Iluminé el gallinero y ahí estaba ella, esa cosa, pero esta vez, estaba más cerca. Parecía más grande, o tal vez era solo el ángulo, pero sus ojos parecían más atentos, siguiendo la luz. Parecía absorber cada movimiento,
como si me estuviera estudiando. De repente, la criatura se movió rápido, como un insecto, arrastrando su cuerpo delgado y deformado hacia un árbol cercano. Y entonces, simplemente se detuvo y quedó allí, todos sus ojos parpadeando de forma descoordinada, como si intentara entender lo que yo estaba haciendo. Di un paso atrás y entonces, por primera vez, escuché un sonido saliendo de ella, un sonido bajo y burbujeante, como si intentara imitar mi respiración. En ese momento, supe que no podía seguir ahí. Iba a irme. Pero cuando volví a entrar, el aire se volvió denso, asfixiante. Comencé a escuchar algo más, un crujido, como si huesos se estuvieran quebrando, proveniente del exterior. Me acerqué a la ventana, y allí estaba ella, más cerca que nunca, con esos ojos fijos en mí. Se arrastró hasta la veranda, subiendo los escalones con su cuerpo torcido y los ojos girando, enfocados en mí. Cuando se acercó a la puerta, todos los ojos se cerraron y me quedé paralizado, esperando, rezando para que se fuera. Pero, de repente, escuché la cerradura haciendo un ruido. Como si alguien, o algo, intentara abrir. Corrí hacia el cuarto, tomé un cuchillo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. El sonido en la puerta se detuvo, pero entonces escuché una risa baja y arrastrada, como si alguien estuviera tratando de imitar la voz humana. Esa noche no pude dormir. Escuchaba a la criatura caminar alrededor de la casa, golpeando las paredes y soltando esa risa perturbadora. Cuando amaneció, tomé mis cosas, subí al coche y me fui lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Nunca le conté a nadie de la familia sobre esa historia. Desde entonces, no he vuelto a esa granja. Aún no sé qué era esa cosa, pero una cosa es cierta, no le gustaba a los visitantes, y sea lo que sea, sigue allí, observando, con sus 1000 ojos. Cuando compré esa granja, quería un nuevo comienzo. Estaba agotada de todo, de la ciudad, de la gente y del trabajo. Quería un lugar solo para mí, lejos de todo el mundo. Cuando vi el anuncio de la granja en el periódico, parecía perfecto. El precio era increíblemente bajo, lo cual me hizo desconfiar un poco, pero en ese momento solo pensaba en la oportunidad. El día que llegué, la señora que me vendió el lugar estaba esperándome. Era una mujer extraña, pálida y silenciosa, con unos ojos que parecían atravesarme. Apenas habló durante toda la transacción, solo me entregó las llaves con una sonrisa delgada y murmuró algo que me puso los pelos de punta: ahora es cosa tuya. Después de eso, desapareció por el camino, dejando tras de sí una nube de polvo. La casa estaba vieja, pero tenía su propia belleza. Había un bosque denso alrededor que parecía casi virgen. El primer día lo pasé arreglando todo, quitando el polvo y organizando los muebles que habían quedado. Fue un trabajo agotador, pero satisfactorio. Al caer la noche, la casa estaba lista para ser mi hogar. Sin embargo, esa primera noche noté algo extraño. Dormí mal, despertándome varias veces con una sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando. Pensando que era solo nerviosismo, lo ignoré. Al día siguiente, decidí explorar el terreno. Desde el primer momento, el bosque había llamado mi atención, así que me adentré siguiendo un sendero casi borrado por el tiempo. Tras caminar unos minutos, encontré algo muy extraño, un círculo de piedras talladas, cubiertas de símbolos raros y plantas secas. En el centro había una especie de altar viejo, manchado con marcas oscuras. Fruncí el ceño y sentí un escalofrío. Algo allí no parecía correcto, pero, terca como soy, me convencí de que sería algún tipo de reliquia histórica. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo afuera, en el patio. Era un sonido bajo, casi como un murmullo lejano, pero había más de una voz. Me acerqué a la ventana y vi luces débiles que danzaban cerca de la entrada del bosque.
Parecía que alguien había encendido antorchas. Mi corazón se aceleró, pensando que tal vez eran vecinos o algún grupo perdido. Sin embargo, la curiosidad me ganó. Tomé una linterna y salí, asustada pero decidida a ver qué ocurría. Al acercarme al bosque, vi varias personas vestidas con ropa oscura y capuchas cubriendo sus rostros, formando un círculo alrededor del altar de piedra. Un escalofrío recorrió mi columna al notar que todos miraban en la misma dirección, directo hacia mí. Di un paso atrás, pero tropecé y caí, haciendo ruido. De inmediato, uno de ellos levantó la mano y señaló en mi dirección. En ese silencio mortal, una voz grave y áspera resonó: la elegida finalmente ha vuelto. Corrí tan rápido como pude de regreso a la casa, cerrando todas las puertas y ventanas. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Apagué todas las luces, me escondí en el cuarto y me quedé allí, tratando de entender qué acababa de suceder. Pero la sensación de estar siendo observada solo aumentaba. A la mañana siguiente, solo tenía un pensamiento: salir de allí y no volver jamás. Pero al ir a la puerta para tomar las llaves del coche, descubrí algo aterrador. En el suelo, justo frente a la puerta, había un símbolo dibujado con tierra y hojas secas, idéntico a los que había visto en las piedras del bosque. Me quedé congelada, preguntándome cómo había llegado allí durante la noche. Finalmente, reuní el valor para salir, pero noté algo aún peor: mi coche había desaparecido. No había señales de nadie cerca, ni huellas, ni rastros, pero el coche se había esfumado. Estaba atrapada en esa granja. Decidí esconderme y tratar de sobrevivir mientras buscaba una salida. Durante las noches siguientes, los sonidos en el bosque se intensificaban, acercándose cada vez más. Una noche, escuché pasos pesados afuera de la casa. Miré por una rendija de la ventana y vi varias figuras encapuchadas rodeando la casa, sosteniendo esas mismas antorchas. Se detuvieron justo frente a la ventana y comenzaron a murmurar al unísono, en un idioma extraño e incomprensible. Cerré los ojos y me quedé inmóvil, rezando para que se fueran. Pero entonces, un golpe fuerte en la puerta me hizo estremecer. La voz áspera volvió a sonar, ahora muy cerca: abre la puerta, elegida. Es hora de cumplir tu destino. Desesperada, tomé un cuchillo de la cocina e intenté mantenerme lo más callada posible, esperando que se rindieran. Pero los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, como si estuvieran tratando de derribar la puerta. El sonido de las voces aumentaba, y un olor fuerte a humo empezó a llenar el aire. Miré por la ventana y vi que estaban quemando algo alrededor de la casa, un incienso oscuro y denso que parecía envenenar el ambiente. Sabía que me quedaba poco tiempo. Con el último hilo de coraje, corrí por la casa y salí por la puerta trasera, adentrándome en el bosque, intentando llegar al lado opuesto. Podía escuchar los pasos y los murmullos detrás de mí, como una sombra que no me dejaba escapar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegué a un camino y vi una luz de coche a lo lejos. Me lancé al suelo, y el conductor frenó, sorprendido. Cuando abrió la puerta, rompí en llanto, suplicando ayuda. Me llevó al pueblo más cercano, y no miré atrás ni por un segundo. Hoy sé que esa granja sigue allí, y el culto también. Querían utilizarme para algún tipo de ritual, algo antiguo y oscuro que solo ellos entienden. Y aunque estoy lejos, aún siento que esos ojos, ocultos bajo capuchas y sombras, siguen observándome, esperando que cometa el error de regresar. Esa granja no es un lugar cualquiera. Pertenece a algo, a alguien. Y por poco no me convierto en parte de ello para siempre. Cuando heredé la granja de mi tío abuelo, pensé que sería una buena idea mudarme allí. Era un lugar tranquilo, apartado de la ciudad y rodeado de naturaleza. Hasta entonces,
Lo único a lo que tenía que acostumbrarme era al silencio de la noche y a las luces tenues. Pero pronto, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Al principio, todo parecía normal. Las gallinas picoteaban en el patio, las vacas pastaban, los caballos relinchaban al atardecer. Pero una noche en particular, ocurrió algo extraño. Me acosté temprano, agotado después de un día limpiando el lugar. Alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó el sonido de algo pesado arañando la pared de mi habitación desde afuera. Al principio, pensé que podía ser algún animal salvaje. Me acerqué a la ventana y miré, y lo que vi me heló la sangre. Las gallinas estaban allí, quietas en la oscuridad, mirando directamente hacia la casa. Sus ojos brillaban con un tono rojizo, casi como si fueran brasas. Y las vacas y los caballos estaban de pie, inmóviles como estatuas, mirando en la misma dirección. Era como si algo los hubiera poseído, como si estuvieran esperando. Esto debe ser mi imaginación, pensé, intentando calmarme. Volví a la cama, pero pasé el resto de la noche en vela, escuchando esos ruidos afuera, como si algo se moviera de un lado a otro, arañando la madera del porche. Cuando finalmente amaneció, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Las gallinas volvían a picotear, las vacas pastaban tranquilamente, y los caballos parecían relajados, como siempre. Pero yo sabía lo que había visto. Y esa noche fue solo el comienzo. Las cosas empeoraron en los días siguientes. Por las noches, los sonidos se volvían más intensos, y los animales actuaban de forma cada vez más extraña. Los veía en posiciones antinaturales, y a veces emitían sonidos que no eran normales. Las gallinas, por ejemplo, hacían un ruido que se parecía más a un lamento, un sonido bajo y triste, casi como una risa ahogada. ¿Y los caballos? Golpeaban sus patas contra el suelo de forma rítmica, pero no era un sonido típico, parecía un tipo de ritual. Entonces, una noche, escuché algo aún más aterrador, el grito de un animal, pero con un tono humano. Provenía del establo. Cogí una linterna y fui hacia allí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Al entrar, vi a uno de los caballos tendido en el suelo, convulsionando. Pero no se movía como un animal enfermo, parecía poseído. Acercando la linterna, noté algo extraño, las patas del caballo estaban torcidas hacia el lado opuesto, como si las hubieran retorcido. Y me miraba, con esos ojos que ya no eran de caballo. Brillaban, inyectados de sangre, y en su mirada había una expresión de odio puro, como si quisiera atacarme, pero algo lo estuviera reteniendo. Esa noche no pude dormir. Cerré todas las ventanas, atranqué las puertas y me acurruqué en un rincón de mi habitación, sosteniendo un cuchillo, respirando con dificultad, esperando que amaneciera. Cuando salió el sol, salí a ver qué había pasado. Y para mi sorpresa, el caballo estaba de pie, como si nada hubiera ocurrido. Pero cuando me acerqué, dejó de comer y me miró de una manera que me hizo estremecer. Había algo maligno en él, como si, de alguna manera, recordara lo sucedido la noche anterior. Esa misma tarde, decidí que ya no podía quedarme allí. Tomé lo que pude y empecé a prepararme para dejar la granja. Pero mientras cargaba las cosas en el coche, escuché pasos pesados provenientes del corral. Miré hacia atrás y vi a las vacas, todas alineadas, quietas, observándome. Era como si formaran una barrera, impidiéndome salir. El pánico se apoderó de mí. Agarré las llaves y corrí hacia el coche, intentando no mirar atrás. Mientras conducía por el camino de tierra, juraría que escuché los pasos de los animales corriendo tras de mí. Pero lo peor fue que, al mirar por el retrovisor, vi las sombras de las criaturas en la carretera, siguiéndome en un silencio absoluto. Una semana después, reuní el valor para volver y recoger el resto de mis cosas. Llevé amigos conmigo, por supuesto, y les conté todo lo que había pasado. Se rieron.
pensando que estaba exagerando, pero yo sabía lo que había visto. Cuando llegamos, la granja estaba vacía y en silencio, como si todo aquello nunca hubiera sucedido. ¿Los animales? No estaban allí. Y hasta el día de hoy, nadie sabe qué les pasó. Cuando era niño, mi padre compró una granja en una región aislada. No era la granja de sus sueños, era vieja, las cercas estaban cayéndose a pedazos y los campos no producían mucho. Pero para él, era una oportunidad para empezar de nuevo. Para mí, fue el comienzo de mis peores pesadillas. Desde el principio, hubo algo que llamó mi atención, el espantapájaros. Estaba justo en el centro del campo, con los brazos extendidos y una cabeza hecha de un saco de tela, en el que se dibujó una sonrisa torcida. No sé cómo explicarlo, pero parecía que me observaba, incluso desde lejos. Era como si sus ojos, dibujados con carbón, me siguieran cada vez que pasaba. Intenté ignorarlo, al fin y al cabo, era solo un espantapájaros, ¿verdad? Pero había algo más, los cuervos. Parecían obsesionados con la granja, especialmente con el espantapájaros. Docenas, a veces cientos de ellos, se posaban en las ramas cercanas, como si estuvieran esperando algo. El silencio que mantenían me ponía los pelos de punta. Nunca hacían ruido mientras me observaban, solo permanecían allí, inmóviles, con esos ojos negros fijos. Una noche, mi padre tuvo que salir y me pidió que cuidara del ganado y los campos. Como siempre, traté de evitar mirar al espantapájaros, pero ese día fue imposible. Miré por la ventana y parecía, más cerca. ¿Sabes esa sensación de que algo está mal, pero no puedes explicarlo? Fue exactamente así. Me quedé mirando esa cosa, intentando convencerme de que no se había movido. Más tarde, un fuerte graznido de cuervos resonó afuera. Salí al porche con una linterna en la mano y vi algo que me heló la sangre. El espantapájaros ya no estaba en el campo. Mis ojos comenzaron a buscar por todas partes. Entonces, en la cerca, la luz de la linterna iluminó una figura delgada y retorcida. Allí estaba, el espantapájaros. Pero esta vez, estaba mirando directamente hacia mí. Con esas manos de ramas secas extendidas hacia adelante, parecía estar esperando que me acercara. Con el corazón latiendo a mil, pensé en encerrarme en casa y esperar a mi padre. Pero una fuerza extraña me empujó a caminar hacia él. Cada paso que daba parecía inquietar más a los cuervos, que batían sus alas sin despegarse, como si también esperaran el desenlace. Cuando estuve cerca, noté que el espantapájaros era diferente. El saco que hacía de cabeza ahora parecía manchado. Había un tono rojizo, casi como sangre. Pero eso no podía ser posible, ¿verdad? De repente, sentí una oleada de pánico, como si la cosa estuviera respirando, percibiendo mi presencia. Aquellos ojos dibujados, que antes parecían simples trazos de carbón, ahora tenían un brillo extraño. Parecían ojos reales. Estaba paralizado, pero entonces un sonido suave comenzó a salir del saco, como si algo se moviera dentro. Mi corazón parecía querer salirse de mi pecho, y entonces lo vi, una mano delgada, con dedos largos y llenos de garras, salió del saco y empezó a rasgar su propio rostro. La cabeza del espantapájaros comenzó a desintegrarse, como si se estuviera abriendo para revelar algo, algo mucho peor. Debajo de ese viejo saco apareció una cabeza de cuervo. No un cuervo común, sino una criatura enorme, con plumas negras sucias y un pico largo, manchado con algo oscuro. Y empezó a moverse. El espantapájaros, ahora con el rostro de cuervo, avanzaba hacia mí, cada vez más rápido. Solo pude gritar y correr de vuelta a la casa. Cuando llegué al porche, tropecé y caí, mirando hacia atrás. Y allí estaba, detenido al borde del campo, observándome desde lejos. Los cuervos ahora lo rodeaban.
como un manto negro, protegiéndolo. Y entonces lo vi, esa sonrisa dibujada había vuelto. Pero esta vez, estaba seguro de que me miraba con desprecio, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo. Pasé el resto de la noche encerrado en mi cuarto, sin poder cerrar los ojos. Al día siguiente, cuando por fin salió el sol, le conté todo a mi padre, pero él pensó que solo había tenido una pesadilla, que era producto de mi imaginación. Intenté olvidarlo, pero nunca pude. La granja parecía haber cambiado, se sentía más oscura, más pesada. Y cada vez que miraba hacia el campo, allí estaba él, el espantapájaros con cabeza de cuervo, sonriendo de una manera que solo yo podía entender. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sabía que estaba esperando por mí. Y tal vez nunca se detendría,